Bien, amigos, vamos a comenzar la actividad de este lunes 12 de marzo de 2018 aquí en la sala E de la Universidad Central de Venezuela. ¿Sobre qué trabajamos hoy? Sobre los 120 años de Pío Tamayo. Nos proponemos intercambiar ideas sobre la siguiente cuestión. El político Pío Tamayo, 120 años después, ¿qué nos quedó de su obra y prédica? En el material que pusimos a circular para la convocatoria, decimos: a esta hora se requiere dirigir la mirada desde el mañana y el hoy hacia muchos recintos de humanos y conscientes pensares para llevarlos al necesario debate de lo que hemos sido, somos y seremos. En este día de tantos vacíos, de tan prolongada sequía de ideas, creación y aportes a la necesaria labor de comprensión de esta dura realidad, advertimos con mucha frecuencia que estamos materialmente ayunos de referentes teóricos y que vamos a la práctica por improvisación e ignorancia general para ver qué sale, y el resultado suele ser una mayor contribución a la confusión. Vamos de confusión en confusión. De esta manera no solo merodeamos, sino que nos afincamos en contribuir, en aportar más elementos para desvirtuar las líneas que en realidad definen y determinan el cuadro histórico en el cual actuamos en un momento específico. Y cuando eso ocurre, se nos hace muy difícil determinar con alguna claridad tanto la realidad existente como las acciones que se podrían emprender para darle un cauce distinto. El resultado es que se confunde la realidad con los deseos, y las acciones que se acometen terminan sirviendo a intereses opuestos. Lejos de avanzar en una dirección distinta, se contribuye de manera determinante a una mayor confusión. Y esta es y ha sido, desde su propia instalación, la búsqueda que nos hemos planteado en la Cátedra Pío Tamayo y el Centro de Estudios de Historia Actual a lo largo de 35 años de existencia. Hoy es una necesidad impostergable confrontar el pensamiento político de la primera mitad del siglo XX, unos valores, contenidos y comportamientos con lo que se actúa en la presente coyuntura, en la que los egos del vacío y la pretensión de suficiencia y hegemonía doctrinaria se convierten en una especie de representaciones de alardes inconscientes muy propios de la pobreza de intelecto, espíritu y certidumbre de destinos. Y nos situamos ante la figura, acción y pensamiento de José Pío Tamayo, porque lo consideramos uno de los representantes del pensamiento-acción de un tiempo
lleno de las más hondas dificultades. El propio Pío pagó con su vida el haberse convertido en personaje de permanente confrontación con un régimen que hizo del crimen su máxima credencial y de la vida de los opositores una mercadería digna de las más rentables y aconsejables desprecios. En esta menguada, dura y trágica hora para este ex país, bien vale la pena darle la palabra al floricultor de hazañas y creador de rutas para sentenciar la maldad y sembrar de semillas y sembrar la semilla de un porvenir de amor, belleza, justicia y libertad. Esa es nuestra convocatoria. Y poco antes de salir para acá, para la sala, recibimos una llamada de uno de los compañeros que frecuenta la cátedra y que me decía que no recibió la convocatoria y llamaba para preguntar de qué se trataba hoy. Y cuando le dijimos que era esto de la vida, obra y prédica de Pío Tamayo, dijo que observó que como en un momento como este, tan duro y tan difícil, nos íbamos a poner a hablar de Pío Tamayo. Bueno, estuvimos hablando como unos 15, 20 minutos, explicándole yo el por qué hablar de Pío Tamayo es también hablar del día de hoy. Hablar del día de hoy porque el combate de Pío Tamayo en la lucha contra el gomecismo, esa lucha que libran muchísimo hoy aquí contra el régimen actual. Le explicaba además que hay una obra, hay una enseñanza que es digna de ser rescatada, recogida, estudiada, examinada, y que una de las cosas que nosotros teníamos como dificultad es nuestro alejamiento con el estudio. No solamente que olvidamos eso que se llama lectura, no solamente eso que lo olvidamos, sino que además olvidamos la discusión, la reflexión, el estudio sistemático del tiempo que vivimos. Y creemos, ciertamente, la mayoría de las veces, que con un practicismo podemos avanzar, con solo un practicismo. Es difícil, muy difícil, combatir lo que podríamos llamar la apatía por el estudio, tanto de lo histórico como lo literario, lo psicológico, lo político, en el momento actual. Creo que somos presas hoy día de una gran capacidad, una grandísima capacidad o incapacidad, más bien capacidad para adoptar la ignorancia como una condición muy, pero muy importante. Bien, pero al margen de eso, nosotros consideramos que es importante, insisto, este estudio de los tiempos gomeros, unos tiempos gomeros que tienen en Pío Tamayo el primer
el primer militante que entendió la necesidad de abrazar una lección, una posición teórica para uno poder entender y otro poder avanzar en la acción contra aquel monstruo que se llamó el gomecismo. 1909, 1935. Bien, si uno le preguntan hoy qué define nuestra situación, y era lo que hablaba con el compañero, porque me preguntó que si no me parecía importante debatir sobre esto que se está llamando las condiciones. Le dije que sí, que me parecía muy importante hablar sobre esto de las condiciones. ¿Cómo no? Eso no se niega. Pero le decía también que eso forma parte de lo antes dicho. Se ha creado, se está alimentando una muy grande confusión, una gran confusión, una gran imprecisión, acompañada hasta de un ambiente de incertidumbre. Todos escuchamos cada 2 minutos por los medios que una de las partes de esto que se llama oposiciones, una de las partes no participa en la cuestión electoral porque no hay condiciones. Y allí se crea algo que la gente no logra entender. ¿Qué es lo que llaman condiciones? Porque no logran especificarlo en ningún caso. Sobre todo cuando se les dice, pero ustedes vienen de unas elecciones del 15 de octubre del 17. 15 de octubre del 17 participan en unas elecciones para gobernadores y todos los partidos de las que se llamaba entonces la MUD, que hoy es ex-MUD, alias Frente Amplio, Nacional, Venezuela Libre. Digo que este otro de frente, en el día de hoy, ya no reconoce aquella participación. Participaron el 15 de octubre del 17. Es más, ganaron 5 gobernaciones. 5 gobernaciones y todavía más. 4 de esos gobernadores fueron a la Asamblea Nacional Constituyente a juramentarse y se juramentaron y son gobernadores en la actualidad. Participan en esas elecciones el 15 de octubre. Y a partir de ese momento es que no hay condiciones. ¿Por qué nace ese 15 de octubre la tesis de las no condiciones? No hay condiciones. La razón es muy sencilla. Muy sencilla. En todo el periodo precedente, en la campaña electoral, esa oposición dijo, afirmó, reafirmó y volvió a afirmar que ganarían todas las gobernaciones. Y en el peor de los casos, que ganarían entre 19 mínimo. Las encuestadoras todas estuvieron de acuerdo con esto, que la base de las oposiciones en las gobernaciones iba a ser imbatible. ¿Qué ocurrió? Todo lo contrario. El gobierno Primera de Cambio agarró 18 gobernaciones
y luego añadió el Zulia para 19 gobernaciones contra 4 de las oposiciones. Una de las voces más constantes e insistentes en esto de que las vamos a ganar todas fue el señor Ramos Alud. Y más todavía, después dijo que sus triunfadores de Acción Democrática en las 4 gobernaciones, a saber, Anzoátegui, Mérida, Nueva Esparta y Monagas, en esas 4 gobernaciones no podían juramentarse, pues los 4 gobernadores se juramentaron ante la ANC y están ejerciendo sus gobernaciones. El que no se juramentó fue Maracaibo, en la persona del señor Guanipa. Pues bien, esta es la realidad. Allí comenzó la línea de que esta derrota simplemente significa que no hay condiciones. La única protesta nacional que hubo fue la de Bolívar, Estado Bolívar, donde se atribuyó el triunfo Velázquez, protestó con la situación, con la característica de que días después ya estaba como precandidato presidencial por voluntad popular y Primero Justicia. Y se fue poniendo a un lado su protesta por la gobernación. A esta hora, yo creo que mucha gente no se acuerda de esa protesta. En síntesis, lo que hay que decir es que desde ese momento se habla de condiciones. Pero vamos a la segunda parte. ¿Por qué se comienza a hablar de condiciones? Que es lo más importante. Ya sabemos qué lo motiva. Lo motiva esa derrota del 15 de octubre del 17. Pero ellos saben que no pueden avanzar por la vía electoral, porque no tienen otra política que no sea la electoral. Cuando señalaron que no iban a las elecciones de alcaldes, los 4 gobernadores ADECO le dijeron, bueno, pero ¿cómo es esto? Que somos gobernadores y no vamos a tener alcalde. Y comenzó la rebatiña de que aun cuando la MUD dijo que no iba a las elecciones de alcalde, comenzaron de todos esos partidos a salir candidatos por su cuenta. Al detalle. Ya sabemos lo que ocurrió. 300 y tantos alcaldes para el gobierno y unos 40 para las oposiciones. Es decir, el gobierno tiene ahora los poderes de alcaldes y de gobernadores, de Miraflores y las Fuerzas Armadas, de los medios de comunicación en su 85-90%, y para ustedes contar. Bien, con esta segunda derrota hay menos condiciones. Y la conclusión es que no vamos a votar porque no hay condiciones. Si no hay esas condiciones, ¿qué es lo que hay? Comenzó, como ustedes saben, la prédica del diálogo República Dominicana es Dixie. Y al lado de la República Dominicana y toda esa parafernalia que se llevó y se puede llevar, algo en lo cual el gobierno estaba muy interesado. Está el diálogo, porque estaba buscando lo que se llama pues el contendor para unas elecciones que tenía y que tiene y que tendrá en estas circunstancias aseguradas. Las oposiciones se dan cuenta de la ventaja que tiene este gobierno, la ventaja que ha adquirido
aún en las condiciones increíbles en que estamos viviendo a nivel económico y social. Porque recordemos únicamente, y eso lo dice todo, que estamos viviendo la inflación mayor que ha tenido cualquier país latinoamericano en toda su historia. Esta inflación, señores, no tiene precedentes materialmente. Y eso dice todo el cuadro infernal que estamos viviendo y que vamos a vivir por un buen tiempo todavía. Pues bien, a pesar de todo esto, el régimen tiene ventaja. ¿Cómo y por qué tiene ventaja? Vámonos al 15 de diciembre, al 6 de diciembre del 15. 6 de diciembre del 15. Elecciones para Asamblea Nacional. ¿Qué ocurre el 6 de diciembre del 15? Las oposiciones obtienen 112 diputados. 112 diputados, que es el mayor triunfo que ha tenido una oposición a nivel legislativo en toda su historia. Eso no se conocía aquí. Las 2/3 partes la agarran el 6 de diciembre del 15. Muchos dijeron, se acabó ese gobierno. Se acabó. ¿Cómo se va a manejar este gobierno con una Asamblea Nacional con las 2/3 partes? Una asamblea que todo va a echar para atrás. Esto va a ser insufrible. Y la oposición va a avanzar a paso de vencedores. Cuento corto, ustedes se lo saben. ¿Saben el cuento? De lo que significó el primer día, el día 6, Día de Reyes, que se instala la Asamblea Nacional. Y la presidencia corresponde al señor Ramos Alut. De inmediato su declaración: venimos a sacar a Nicolás Maduro en 6 meses, está afuera. Y lo demás, todos lo sabemos. De cómo ahí se pasó por, uno, la enmienda constitucional. Enmendamos, recortamos el periodo y se acabó. Luego se pasó por esto de la nacionalidad. La nacionalidad. Demostramos que es colombiano y lo sacamos. Nada. Después se dijo que había que proceder por la vía del referéndum revocatorio presidencial. Señores, y cuando fueron a pedir el referéndum revocatorio presidencial, simplemente se enredaron con los tiempos y el gobierno los llevó hasta el 10 de enero del 18, del 17, sin haber resuelto el asunto del referéndum revocatorio presidencial. Ya no había tiempo. Los lleva el 17 de enero y sin embargo el gobierno seguía tambaleando. Cuando llegaron al fin al revocatorio presidencial, el gobierno entró en una gran preocupación porque no sabía en principio cómo sortear aquella amenaza. En el entendido que un revocatorio presidencial lo perdía el gobierno 9-1 materialmente. El gobierno, el chavismo nunca estuvo, el chavismo madurismo nunca estuvo más asediado que ese comienzo del año 17. Y aún perdidos los tiempos de revocatorio, la situación seguía siendo a favor de las oposiciones.
Porque a pesar de la trampa que había montado el gobierno con aquello de Amazonas y los diputados, y que ya no eran 112 sino 109, a pesar de eso, seguía mandando el poder de la mayoría de la Asamblea Nacional. ¿Qué monta el gobierno entonces? ¿Qué monta el gobierno entonces? ¿Qué monta el gobierno el 27 de marzo del año 17? ¿Qué monta el gobierno? El gobierno monta una operación muy importante. Las sentencias 155 y 156 del TSJ. Con esta sentencia simplemente venía materialmente a eliminar las funciones de la Asamblea Nacional. Por supuesto que la Asamblea Nacional inmediatamente se declara en emergencia, se dispone a pelear el día 28, el día 29, a mediodía, vino el discurso de ¿quién? De la Fiscal General de la República, apoyando a la Asamblea Nacional y diciendo que las sentencias 155 y 56 violaban la Constitución. Ella hacía la denuncia como Fiscal General de la República y que era algo que no se podía permitir. Conjuntamente con esto, el señor Capriles estaba convocando para una marcha la semana siguiente, el día martes. Era el día 2 de abril. 2 de abril. La primera marcha se realiza ¿dónde? En la Avenida Libertador. La primera marcha fue la marcha de comenzar a calentar la calle. Ahí mismo, en esa marcha, estaban presentes ya los encapuchados, que luego vamos a entender que son los libertadores, dispuestos a una pelea larga. Estaban preparados para una pelea larga. Ese día hubo escaramuzas, mas no hubo ni presos, ni heridos, ni muertos. No así el viernes 4 de abril, donde ya la segunda manifestación adquirió contenidos de más fuerza, de más confrontación, y hubo el primer muerto. El primer muerto, el primer joven muerto. Desde ese 4 de abril hasta el 1 de mayo, hay 36 muertos. 36 muertos. Hay el 1 de mayo. Uno y otro se contaban los muertos, se pedía explicación. Alguien decía ¿para dónde va esto? Inclúyanme allí. De lo que preguntamos públicamente ¿para dónde va esto? Nadie respondía. Por todas partes se decía que el gobierno estaba caído, que no tenía posibilidad de recuperación. Señores, y el mediodía, el 1 de mayo, el señor Maduro lanza la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente por la Paz. Mucha gente no entendió qué significaba aquello, ni para qué aquello. Pero el hecho concreto y real es que ese mismo día, la situación comenzó a tener otro cauce. Inmediatamente las oposiciones declararon que impedían esa Asamblea Nacional Constituyente y que le impedían por ilegal, por inconstitucional. Y para ustedes contar, el mes de mayo
fue de mucha confrontación, de muchísima confrontación. El mes de junio de mucha confrontación. Y ya los muertos sobrepasaron los 100. Sobrepasan los 100. Sigue la calle, siguen las marchas y a comienzos de junio se dice que va a haber una consulta, un plebiscito de parte de las oposiciones, y que ese plebiscito es para saber si la lucha sigue y por qué día sigue. Hacen el plebiscito el día 16 de julio, señalan que fueron millones de personas y que todo el mundo estuvo de acuerdo en continuar la lucha. Y se está esperando, por supuesto, que se impida la Asamblea Nacional Constituyente el día 30 de julio. Hubo escaramuzas y hubo muertos, pero el CNE dio los resultados de 8 millones de votos por la Asamblea Nacional Constituyente, que no tuvo ningún contendor. Pero venía la instalación. Si no lo impidieron en su realización, a lo mejor las fuerzas opositoras impidieron su instalación. Nada que ver. Se instaló el día 4 la Asamblea Nacional Constituyente, sin más ni más. Y ya el día 2 de agosto, día 2 de agosto, antes que se instalara la Asamblea Nacional Constituyente, el señor Ramos Alud estaba señalando que su partido iría a las elecciones de gobernadores, de alcaldes y presidenciales, porque tenía candidato presidencial. Eso fue el día 2 de agosto con el señor Vladimir Villegas. Bien, señores, ahí está el cuadro. Ahí está el cuadro de que para ese día hay condiciones. Para el 12 de agosto hay condiciones. Y para ir a las de gobernadores hay condiciones. Y van a las de gobernadores diciendo que van a barrer. No se dan cuenta que el panorama haya cambiado. ¿Por qué cambió el panorama? ¿Por qué cambia el panorama? ¿Qué cambia el panorama? La maquinaria para cambiar el panorama comenzó el 6 de diciembre del 15. 6 de diciembre del 15. Cuando el gobierno obtiene la derrota para la Asamblea Nacional y las oposiciones cogen 112 diputados, el gobierno se declara en emergencia, a tal punto que de inmediato multiplica el gobierno hasta más no poder su llamada inversión social, que no es otra cosa que la acción populista. Una acción populista que agarró vuelo y grandes proporciones desde el 2003, cuando estaba planteado el referéndum revocatorio presidencial contra Hugo Chávez. Recuerden ustedes que ese revocatorio hubo que aguantarlo porque los observadores encabezados por el G2 cubano y por el propio Fidel Castro señalaron que en ese momento, si había referéndum revocatorio, el régimen lo perdía. Lo perdía porque había mucho desencuentro y mucho enfrentamiento al gobierno de Hugo Chávez, que había que esperar y preparar las condiciones. El propio Fidel Castro
según declaraciones que hizo Hugo Chávez en Fuerte Tiuna, en una reunión donde estaba también el señor dueño del Canal 4 y un agente norteamericano, señaló que la proposición de Fidel Castro fue incorporar las misiones. Comenzaron por barrio adentro, y ahí comenzó toda una prédica, toda una acción para penetrar en el colectivo social, para comprar voluntades, para comprar votos, para dominar la escena política y electoral. Pues bien, hicieron las elecciones del 15 de octubre del 4, casi un año de preparación. Recuerden ustedes que la fueron alargando hasta que el día 4 de junio, de ese año, del año 4, fue cuando el señor Jorge Rodríguez, presidente del CNE, entonces, declaró que al fin las oposiciones tenían todo preparado. ¿Preparado para qué? Preparado para un referéndum que ya estaba ganado por el gobierno. Recuerden ustedes un dato que parece anecdótico, pero que tiene la primera importancia. El 15 de agosto del 5, un año después del referéndum revocatorio, el señor Rodríguez saca un libro del CNE, para mostrar todos los resultados del referéndum ganado por Chávez, cuyo libro hubo que recogerlo en forma al momento de su salida. ¿Por qué se recogió el libro? ¿Por qué se recoge inmediatamente? Que andaban por todas partes el oficialismo buscando ese libro como un delincuente. Porque Divisay había dado el resultado del 60 a 40, 60 a favor de Chávez y 40 en contra. Y el libro sacó la verdad, 60 en contra de Chávez y 40 a favor. Es decir, hubo un olvido, no cambiaron las fuentes, y cuando fueron a imprimir, imprimieron eso sin darse cuenta. Y como esos libros salían para la calle, cuando se dan cuenta, empiezan a perseguir el libro. Alguna gente todavía conserva el material. Allí hay algo sumamente curioso y extraño. Yo estaba en el exterior, veo una noticia por los medios, escribo inmediatamente un artículo, lo envío y creía que aquí se iba a aprender una enorme discusión, un gran debate. Me equivoqué. Nadie dijo nada. ¿Qué pasó desapercibido? Bien, en ese momento, señores, esas eran las condiciones. Más adelante, cuando llegamos aquí al 15 y estos señores ganan 112 diputados, oye, las condiciones son enormes. Mira lo que hace el oficialismo, multiplica la inversión. Ahora la inversión es multimillonaria. No importa que crezca lo que se llama la inflación, pero se siguen metiendo dinero inorgánico para ese populismo electrónico. Entonces, ¿qué significa esa inversión? En sentido estricto. Esa inversión contiene, entre otras cosas,
el partido crack del hambre. Los centros de alimentación y producción crack constituyen el partido del hambre. El partido de te voy a dominar por el hambre. El partido de simplemente hazte socialista del PSV o morirás de hambre. Y esto se lleva, la vida de ese partido del hambre, se lleva a un control electrónico con el código RQ, o así llamado, a control electrónico, que te controla no solamente tu voto, tu tendencia partidista, sino que te controla la vida materialmente, te controla la vida. Y al lado de esto, ahora finalmente te ponen el carnet ya no de la patria, sino del partido. Es decir, un control total para llegar a cumplir con la ley de que a más hambre, más control social de las mayorías, entendiendo que esas mayorías no tienen otra posibilidad, otro camino para subsistir que el oficialismo. Ninguna otra posibilidad. Por supuesto, tú me dices, bueno, pero pueden ir a la basura. Ah, bueno, mucha gente en la basura. Mucha gente en la basura y mucha gente en las tales claques. Y te dice alguien, no chico, pero eso de las cajas, los claques, es una mentira. Eso funciona ocasionalmente. Y tú dices, sí, ¿cómo no? Tú tienes razón. Eso no funciona al 100%. A una gente le dan y otra gente tiene la esperanza de que algún día le den, porque no tienen más nada. Simplemente hemos visto gente, 2, 3 familias, recibiendo una caja y compartiéndola. Las 4 pastas se reparten, las 4 harinas pan se reparten, y nadie sabe cómo sobrevivir. Nadie sabe cómo sobrevivir. En otras partes dicen que es más frecuente la entrega. En otras partes que no hay ninguna entrega. Pero todo el mundo pensando en que algún día me va a llegar la entrega. Ese se llama control. El control por la vía del estómago, en lo cual los cubanos tienen una buena experiencia. El carnet no es una obra inventada aquí. Eso lo llegamos a ver directamente en La Habana. Y en términos históricos tenemos, entre otras cosas, las prédicas napoleónicas y las prédicas estalinistas de control por el estómago. De modo que no es una invención que hicieron esta gente, no, yo no he inventado nada. El invento en todo caso viene con llevar esto a nivel electrónico, de lo cual se ufanan permanentemente y le están aplicando el código RQ. Esto es lo nuevo, lo novísimo, pues. Y también te echen en cara que eso no se ha aplicado en ningún otro país. Esto es inédito. Es posible que sea inédito. Aquí hay cosas inéditas en el campo de lo que llamaríamos la historia de la miseria. Evidentemente hay cosas inéditas en esa historia. Bueno, esto es lo que estamos viendo en estas condiciones, estas llamadas condiciones, hoy aquí. Y de cómo el régimen tomó las condiciones que resultaban negativas para ellos el 6 de diciembre del 15, y para comienzos del 18 voltean completamente esas condiciones. Las oposiciones saben perfectamente que
no le pueden ganar hoy a este gobierno. No tienen ninguna posibilidad de ganarle, electoralmente, quiero decir. Y acuden, no hay condiciones. ¿Qué hay detrás, finalmente, de eso, de esa prédica de no hay condiciones? No hay condiciones para lo electoral, ¿de acuerdo? No hay condiciones para lo electoral. Pero sí hay condiciones para esperar, para sumarse a una política que contiene la intervención extranjera. En eso, los señores Florido y Borges se han manifestado su contento, complacencia por todas las gestiones que han hecho a nivel internacional, pidiendo lo que llaman ayuda, que muchos países se han comprometido a prestarle esa ayuda. De modo que no hay condiciones para unas elecciones limpias y transparentes. Los que estamos aquí adentro en este ex país, no lo entendemos. Como la hubo de octubre, del 15, del 17, y como hoy no las hay. Tenemos que inferir que cuando dicen no hay condiciones para unas elecciones, eso hay que leer también como que si hay condiciones para que una vez que se produzca una intervención y desaparezca del mapa el gobierno o la revolución que encabezan Padrino, Cabello y Maduro, una vez que se aparte esa llamada revolución, sí habrá condiciones electorales. Esto realmente luce entre descabellado y absurdo, como producto de una muy mala lectura de lo que está pasando hoy aquí. Muy mala lectura de lo que pasa hoy aquí. Y digo finalmente, haciendo la relación, que en el periodo Homero, sin que se hubiese expresado esto de que no hay condiciones, buena parte del periodo que alcanzó los 27 años, 34 años entre Gómez y Castro, desde la restauradora de 1899 hasta el diciembre de 1935, 34 años. En esos 34 años parece ser que no hubo condiciones para acabar con la dictadura. Gomera. Este tal vez es uno de los tiempos que en ese campo de las oposiciones habrá que estudiarlo cuidadosamente. Lo hemos dicho hace unos buenos años. Aquí por ejemplo toda la vida en la cátedra lo hemos dicho. El periodo de Gómez se acabó porque vino la muerte natural. Su muerte natural. Pero no había ninguna oposición con posibilidad de tumbar a Gómez. Ninguna. Se puede decir que Gómez estaba en su mejor momento. En su mejor momento. Vean ustedes que el año 28 es el año en el cual se levanta la primera gran oposición a Gómez. Es una oposición estudiantil y conspirativa. Los dos elementos. Pero no hay un componente social.
No hay una lucha sindical ni nada que se parezca. No hay un componente de clase media dispuesto a luchar. No, es el grito estudiantil y una conspiración de baja escala que van a llenar los meses de febrero y junio del año 28. Pero una vez que se producen esas dos acciones, que el gobierno ha logrado controlar la sublevación estudiantil, entre comillas, y el intento de golpe del capitán Alvarado y los tenientes en junio para la toma de Miraflores y del cuartel San Carlos, después de esos dos eventos, se estabiliza ahora con más fuerza y serenidad, así puede decirse, el gobierno de Cuba. Después del 28 ya no hay más contiendas. Es como que si el 28 hubiese tranquilizado las aguas. Y el año 35, la conspiración más bien es de orden interno. Interno, porque el gran conspirador se llama mi general Eleazar López Contreras. El mismo que el día 18 de diciembre del 1935 estaba frente al ataúd y llegó hasta besar la frente del benemérito en señal de respeto y en señal de cercanía. Y es el mismo que ya estaba postulado y que ya estaba ejerciendo como presidente encargado, quien días después sería ya designado por el Congreso como presidente de la República. Para comenzar, eso que se llamó o se llama la transición, de cosas de las que se habla mucho en el día de hoy, la transición López Contreras. Pues bien, señores, en ese momento comienza una transición y ya sabemos a dónde nos ha llevado, que nos llevó a la llamada del 2 de octubre, que nos llevó al trienio, que nos llevó al perimenismo, que nos llevó a los 40 años de la llamada democracia y que nos trajo a esto que estamos viviendo, que se llama la revolución chavista, revolucionaria, a lo Che, a lo Fidel, a lo Stalin, a lo Lenin, a lo Khrushchev, a lo Mao, para ustedes contar. Es decir, que parece importante detenerse de un instante a reflexionar, decíamos al comienzo, sobre eso, de las condiciones que existían allí en el 1928 aproximadamente. ¿Quién surge en ese momento? ¿Quién surge en ese momento como una voz fundamental para lanzar la alarma de ese tiempo? Para hablar o insinuar esas condiciones. Se llama José Pío Tamayo Rodríguez. Alguien que nace el 4 de marzo del 1898, allí en el Tocuyo, estado Lara, hijo de un señor de una hacienda y una familia apegada al credo religioso, alejados de todo pensamiento que tocara algo que tuviera que ver con subversión.
Este es el mismo muchacho que comienza su vida ese 4 de marzo del 1898 y la termina el 5 de octubre de 1935. Vivió 37 años, dejando una obra y un legado importantísimo que no hemos sabido rescatar y mucho menos aprovechar adecuadamente. El 14 de febrero del 1928, luego de su discurso en el municipal, su discurso consistente en el poema titulado Homenaje y demanda del indio, que leyó en ese acto y que surge, lo hemos calificado como el primer manifiesto antigomecista, es hecho preso y llevado a la cárcel de La Rotunda, junto con Prince Lara, Jovito Villalba y Rómulo Betancourt, acusados de ser los promotores y organizadores de ese acto del municipal, donde se proclamó la reina Beatriz, reina del estudiante, reina de la libertad. Se les proclama, se lee el poema como discurso central, se desafía materialmente al gomecismo y van presos estos dirigentes. Días después fueron puestos en libertad Prince Lara, cuyo delito era simplemente haber destrozado la estatua de Gómez que estaba en el Hospital Vargas, estudiaba medicina, puesto en libertad conjuntamente con Villalba y Betancourt. Queda preso Pío Tamayo, quien es trasladado al Castillo Libertador el día 23 de febrero del mismo año 28 y depositado en la fosa número 6. Llamaban fosa, la fosa es lo que se llamaría celdas, con la propiedad de que esas celdas tienen la forma de una medioluna prolongada, su puerta y va hacia adentro, de lo más claro a lo más oscuro. En esa fosa número 6 del Castillo del Puerto Cabello, ahí materialmente lo encierran con orden de que allí permanecería hasta la muerte. Sin embargo, un hombre que estaba enfermo desde muchacho por aquello de la permanente infección que se llama sinusitis. Esa permanente infección le fue consumiendo la vida y sus pulmones. Era un hombre con una gran dificultad respiratoria, y cuando ya en el 1934, 6 años después, 6 años ya preso, al fin del 34, y por gestiones de su hermano Toño, logra que le entreguen lo que ya materialmente es el cadáver de Pío Tamayo. Estaba completamente desahuciado. Los médicos recomiendan más bien entregarlo a la familia, y
lo llevan allí. Lo llevan allí al barrio Namur, en Barquisimeto, donde va a morir, como antes dije, el 5 de octubre del año 35. Es mucho lo que hay que aportar, decir sobre esta corta vida, corta en años, pero larga en obras, en legado. Me limito a unos minutos de algunos comentarios y después podemos ampliar esto de Pío Tamayo. Lo primero que quiero significar es lo que es el recorrido que va a hacer Pío. ¿Y por qué ese recorrido? ¿Qué lo motiva en lo fundamental? ¿Qué motiva a Pío en lo fundamental? ¿Qué motiva a un muchacho provinciano en Tocuyo, comienzo del siglo, en plena dictadura? ¿Qué lo motiva a emprender este cuerpo de acciones en los cuales se inscribe? Fíjate, este muchacho está en la escuela, pero más que la escuela le interesa la biblioteca de Bartolomé Lozada, de don Bartolomé y don Egidio Montesinos. Viene metido en la biblioteca. Siendo un muchacho, a que le llama la atención. Lo que le interesa es la lectura, básicamente. Pero pronto lo vamos a ver. Lo vamos a ver en cosas como esta, promoviendo ediciones de periódicos populares. Y se mandan unos cuantos de ellos. Está participando en varios de ellos. Unos llaman Salto y Brinco, otros llaman Ayacucho, otros llaman Renacimiento, otros llaman El Juvenil. Pero luego se preocupa porque el Tocuyo está aislado y consigue un aparato de la época para que por fin en el Tocuyo se vea cine. Pero no queda allí. Le interesa promover la creación de un botiquín. Un botiquín para que la gente vaya, además lo que hacen dentro de los botiquines, a discutir sobre política. Pero luego esta idea la madura mejor y crea un túnel de Diógenes, junto con Alcides Lozada, Rafael Guedes, Rafael Elías Rodríguez, Agustín Gil, Ernesto Nacfor, el mismo Egidio Lozada. Con estos muchachos, estos compañeros, crea el túnel de Diógenes, que es un centro de discusión, de debate sobre cuestiones filosóficas, históricas. Es decir, es tomar la filosofía, qué sé yo, de Descartes o de Kant, de Hegel o de Marx. Entonces, por primera vez, aquí comienza a debatirse sobre estas cuestiones. Estos muchachos están inscritos en lo que se va a llamar la subversión de las ideas. Pero esta inclinación de Pío Tamayo hace posible que se comience a ver como un peligro. ¿Qué es esto de que haya un centro de debate y discusión en pleno Tocuyo y en plena dictadura de Gómez? ¿De dónde está que esto puede ser algo permitido? No puede ser algo permitido. Por ello, simplemente se llega a la conclusión de que esto hay que detenerlo, porque cada día son más gente
las que concurren al torneo de Diógenes. Hay que paralizar este centro de debate y de discusión. Esta es una afrenta al régimen. Y el señor prefecto es el encargado de convencer a la familia de que lo mejor que pueden hacer es sacar a Pío Tamayo del Tocuyo, sacarlo del Tocuyo, dirigirlo hacia Caracas, para que de Caracas tome el camino de Maiquetía, salga del país, o sale del país o va a ir preso. Y la propia madre, doña Sofía, es la encargada de pedirle al hijo que salga del país. Es el año 22. Pío tiene 24 años. Un muchacho. Y ese muchacho sale de allí, del Tocuyo. Sale del Tocuyo, aventado del Tocuyo. Y una vez fuera del país, escribe: allí viví, al lado de los míos, y pasó el tiempo calladamente, anónimo de dolor y de historia, dejando apenas el recuerdo de cosas familiares, faltas de trascendencia. Un buen día, el afán de lograr y contar ideas y emociones emociones nuevas, despertó en mi espíritu la ansiedad de la aventura, y lanzando con gestos decisivos el fondo de irresolución que pesan sobre nuestra voluntad de monotonía, de las horas siempre iguales, tejedoras del gris cendal que amortajará nuestro vivir, me embarqué rumbo a extranjeras playas. Su allí quedó allá. Había dejado su terruño, sus playas, su familia, parte de su vida. Fue aventado a la aventura. Ahí comienza un periplo largo. Ese periplo lo va a llevar 4 años en Centroamérica y otras latitudes. Está en Costa Rica, en Puerto Rico, en Nicaragua, en Colombia, en Cuba, en Panamá, en Nueva York, en fin. Va recorriendo todo eso Centroamérica, inscribiéndose en la acción literaria, poética, periodística y en la política. En Cuba va a estar al lado de Jaime Aguad o al lado de Mella, en lo relativo a ser actor de eso que es la creación del Partido Comunista Cubano. Es un actor allí. Pero en Panamá es participante en la huelga inquilinaria del año 24. Va a otros países, una vez sacado de Panamá, de esos países también lo sacan de El Salvador y de Guatemala. De allí es llevado, debe ir a Nicaragua. En cada parte va dejando huellas, llega a Costa Rica. En fin, su labor es muy extendida en esos años de exilio y experiencia política y literaria.
En el diciembre del 26, en ya 4 años de exilio, se presenta la llamada amnistía que concede el dictador por intermedio de Hilford Bull, que forma parte de sus familiares. Consigue también él ingresar o hacer buena esa amnistía. En el diciembre del 26 es recibido por sus familiares con mucha alegría, para que en el año 27 comenzara una etapa que hemos llamado la etapa oscura, el año oscuro, pero no sabemos a ciencia cierta en qué plan está metido Pío, pero por lo que ocurre en el año 28, en el cual él va a ser participante, sabemos que estaba metido en toda una planificación contra el gomecismo y que el punto de partida era la Semana del Estudiante de febrero del 28. Pío ya está enfermo, la enfermedad ya ha hecho la primera operación, sin mejores resultados, y esto, nada, es el puntal, es la implicación ideológica, el parte ideológico de las actividades del año 28. La Semana del Estudiante es un pretexto en ese febrero para comenzar a hacer de acciones políticas, y justamente la Semana del Estudiante, él es quien le da rango político. Ese rango político va a estar contenido en una obra, en un poema, un clásico poema que es titulado Homenaje y demanda del indio, que hemos calificado como el poema que se convirtió en el primer manifiesto antigomecista. No hay, mis queridos amigos, en la literatura antigomecista ningún material como este. Ese poema, como ustedes saben, está dedicado a Beatriz, la reina del estudiante, la reina de los estudiantes, Beatriz del estudiante, Beatriz de la libertad. Entiendan ustedes o recuerden que Beatriz no es estudiante, porque en ese momento en las universidades no se recibían mujeres, eran universidades para hombres únicamente, aquí al comienzo del siglo, y estamos hablando del año 28. Pues bien, ellos los estudiantes buscan en el Parque de los Caobos, se reunían varias muchachas, hablan con una que les llama la atención. Betancur es uno de los encargados de esta labor, y le proponen a Beatriz que sea la reina de los estudiantes. Ella se sorprende, la convencen, finalmente acepta venir a cumplir con esta misión. Ella no sabe que es una misión política, ni mucho menos, y ella tiene formación de esa naturaleza. Ella accede porque están viendo unos estudiantes que sea reina de los estudiantes. Alguna vez nos tocó escuchar de su propia voz sus palabras. En este libro está la referencia que ella nos hizo de ese momento en que fue asediada, que fue rodeada por los estudiantes, pidiéndole, haciéndole esa solicitud. Este poema, señores, es eso, es el canto de la libertad, es la denuncia a un régimen que niega por completo la libertad. Y ese poema termina de esta manera. Pero no, majestad, que he llegado hasta hoy, y el nombre de esa novia se me parece a vos. Esa novia a quien está viendo, que se parece a vos, que se parece a ella, es la libertad.
es la libertad. Está pidiendo, está denunciando la falta de libertad a propósito de una reina que representa la libertad. Pero no, majestad, que he llegado hasta hoy y el nombre de la novia se me parece a vos. Se llama libertad. Majestad, decidle a vuestros súbditos tan jóvenes que aún no pueden conocerla, que salgan a buscarla, que la miren en vos. Vos, sonriente promesa de escondidos anhelos, vuestra justicia ordene, y yo, en esto otra vez, alegre el junco en silbo de indígena romero, armado de esperanzas, como la antigua raza, proseguiré en marcha, pues en vos, reina nuestra, juvenil en su trono, se instala el porvenir. El porvenir es de la libertad. El porvenir lo comanda ella, la reina, ella, la libertad. Ahí estaban, señores, los gendarmes antilibertad. Y ese propio 14 de febrero, inmediatamente es hecho preso Pío Tamayo. Este poema se lo había leído la noche anterior a la esposa de Array. Y ella le dijo: Pío, no vayas a leer ese poema mañana. Y le dijo él: estás actuando como una veleta. Alguien tiene que arriesgarse. Pío Tamayo va a cumplir con ese riesgo. Cumplió con el riesgo y firmó su acta de defunción ese 14 de febrero del 1928. Tenía 30 años. Los 7 años siguientes fueron de sobrevivencia, auténtica sobrevivencia, que van a ser años, sin embargo, muy rico. ¿Por qué? Porque Pío Tamayo, en el Castillo Libertador de Puerto Cabello, o así llamado, fue un combate permanente. Fue esto, un combate permanente, como fue su vida. Fue a combatir en el orden de las ideas, del ejemplo, de la posición. Ella estuvo escribiendo, sacando papeles de la forma más increíble. Y allí va a hacer lo que se llama un compendio de ideas en el campo político, en el campo histórico, literato, en fin, en todos los órdenes, Un lector de cuanto consiguiera, en medio de las limitaciones gomecistas. Entonces, en el campo político, es un hombre de una gran formación, Nada más que, para hablar de Pío, en el campo político, habría que hacer un par de sesiones. ¿Por qué?
sería calificado como el creador. Vamos a ver este aspecto por lo menos, que me parece que ahí podemos terminar, después seguimos, ¿no?, en otra oportunidad. Pero me interesa el aspecto político fundamental, que eso se ha señalado en Pío. Se ha dicho, es el creador de las ideas marxistas o comunistas en Venezuela. Eso no lo señaló él, lo han señalado algunos que se han acercado al pobre. Por supuesto que el llamado Partido Comunista de Venezuela no ha reconocido esto en ningún momento. Key Sánchez, que es el historiador del Partido Comunista, ya fallecido, aquí mismo, tuvimos varias discusiones con él, varias sesiones, y Key Sánchez reconoció que él no era ningún fundador de ningún partido comunista, que simplemente él había sido un aficionado o una gente que se acercó a esto. ¿Por qué lo decía Key? Por la tesis que llega a esbozar y el testimonio que llega a dejar Pío Tamayo. Porque, muy bien, lo señalan de comunista. Pero, ¿cuál comunismo? El único que sabe y de conciencia es que es un hombre que está condenado a muerte. Que el régimen lo tiene condenado a muerte y que el régimen lo califica de comunista. Pero veamos lo que responde Pío. Él, en el año 34, en una de las gravedades, decide despedirse de su mamá y le manda una carta de despedida. Digo, una terrible carta de despedida. Ya se siente que no puede más. Y entre otras cosas, leo una más que dos citas. Le dice a la madre: siempre había de escribirle desde el presidio la carta del adiós. Hace 5 años, en su nombre, que tiene la ternura de la vida, dije en mi testamento: estuve amenazado por la muerte. Hoy estoy agarrado por las tenazas de sus manos. Y antes de morir, le hago mis letras postrimeras a los 20 días de hemorragias frecuentes, con las manos sin fuerza, porque la sangre ya falta en mis venas. Muero asesinado por los verdugos que asesinan también a Venezuela. Me matan con crueldad calculadora. Quieren que mi muerte, como la del otro, parezca natural. Hace 6 meses, durante la convalecencia de una gravedad, me separaron de mis compañeros y me incomunicaron, encerrándome en este calabozo donde falta el aire hasta para respirar. La recaída fue inmediata. Me negaron la asistencia del médico, a pesar de que el doctor Joaquín Quintero ofreció venir a encerrarse conmigo. Me suspendieron la pasada de encomienda, me negaron el derecho a pedir aumento de recursos. Hubiera perecido ya sin la ayuda generosa de los generales Nivel y Gabaldón, incomunicados en calabozos vecinos al mío,
y quienes han logrado suplir medicinas de urgencia. No conocí tampoco a los que no conoció en el presidio, y finaliza diciendo: madre, me voy. Supe que mi condena obedece a que el gobierno ha tenido noticias de que mantengo escuela de comunismo aquí en el castillo. No de comunismo, no tengo escuela de comunismo, pero sí tengo escuelas de idealidad avanzada. Y cada día en la cárcel me preparo mejor para cumplir con esta finalidad. No es escuela de comunismo, es escuela de identidad avanzada. Él había pasado por las experiencias comunistas, había visto ya lo que a comienzos de siglo se presentaba como comunismo y entendió perfectamente que Venezuela no estaba preparada para nada de estas prácticas, para ninguna de estas prácticas, y que había que crear una doctrina y una práctica que prendiera el camino para avanzar por camino propio. Y su idea inclusive de revolución es una idea para avanzar por camino propio. Esto lo podemos ver más adelante, pero les manifiesto que es algo realmente importante, porque nuestro criterio es la primera vez en el mundo llamado moderno o contemporáneo o actual, es la primera vez que surge una confrontación, un enfrentamiento directo con la tesis comunista, y de cómo un hombre como Pío Tamayo lanza la tesis para crear las salidas propias, es decir, tener en cuenta lo que son nuestras condiciones de pueblo, de sociedad, y sobre cada uno de estos ítems va creando Pío lo que llamaríamos un componente, un camino. Es el primer personaje que hace un estudio social para descubrir que la venezolana, por ejemplo, no es una sociedad. Aquí no hay sociedad. ¿Qué hay entonces, Pío? Una suma de individuos. Una suma de individuos. Cada quien con su cada quien con su yo o con su ego. Suma de individuos. Eso es lo que somos. Mira la gravedad de esta afirmación. La gravedad y la profundidad. Porque todavía hoy podemos pensar qué es lo que somos como sociedad. ¿Acaso que me importa lo tuyo? ¿Quién te dijo a ti eso? Que a mí me importa lo tuyo. Me importa lo mío. Entonces, pero no solamente nos queda allí, sino que entonces va a haber el concepto de hombre nuevo. La primera vez que yo vi el concepto de hombre nuevo es el Pío, completamente expresado. Si tuviéramos tiempo lo buscáramos, aquí mismo está. Su concepto romántico de la revolución, que es digno de tenerse en él. Sucesivamente, es un cuerpo de ideas que comienzan por crear, por exponer que necesitamos una educación nueva, que si no hay esa educación nueva no se puede avanzar.
Y mire cómo resume Pío ese cuerpo de ideas, sobre educación. Dice Pío, muy brevemente, es una carta que le escribe a su hermano menor, a Juan, que está todavía en época estudiantil, y le dice a Juan: cada día estoy más convencido de lo que, mejor por intuición que por convicción, insinué por primera vez en Cuba a otros compañeros de andanzas. Lo insinuó en los años 25, está en Cuba. Mira lo que insinuó a los 27 años. Si queremos cumplir la misión revolucionaria que la vida nos impone y la conciencia pide, debemos ser maestros de escuela. Maestros de escuela en la acepción amplísima del vocablo, que en ellos radica la verdadera revolución. Forjadores del alma infantil en esa forja de hombres sobre cuyo yunque tan mal se ha martillado en Venezuela. Maestros de escuela en la cátedra, maestros de escuela en el periodismo, en el campo, en la ciudad y los pueblos, dentro de los talleres y en medio de los salones. Generación pedagógica para poder hacer la Venezuela libre y amplia, cuna de humildad civilizada. No olvides, Juan, hermano, esto en tu tarea. Lee, busca la guía en cultura para tu formación espiritual. No olvides que por lo menos que se es maestro es por ese trabajo tonto de enseñar según un texto 4 principios gramaticales o aritméticos. Se es maestro cuando junto con el libro de texto se da la enseñanza que despierte al niño a la belleza, a la justicia y al amor. Es un concepto de la enseñanza. No enseñar las reglas gramaticales o aritméticas, simplemente, sino una enseñanza que vaya más allá, que tenga que ver con la formación de un individuo para una vida de justicia, belleza y amor. Agreguemos y libertad, que es su prédica fundamental. Por hoy, por lo avanzado del camino que vamos con ustedes, lo podemos dejar hasta aquí. Entendiendo que el próximo día podemos terminar y hacer una discusión correspondiente de todas las cosas que ustedes tienen anotadas.